Muy bien, muchas gracias, don Arturo. Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar la tercera clase de este curso de organización del Parlamento y quisiera en este inicio, ¿no?, decirles que es importante que tengan en cuenta que se trata de clases a las cuales deben asistir, que las personas que falten a tres clases no tendrán derecho eh, a una constancia, ¿no es cierto?, o a tener un certificado de aprobación del curso. Y esto es sumamente importante. Y lo otro es que solamente tres personas de las que se han inscrito para este curso me han enviado su tema, ¿no? Y esto para mí reviste una particular importancia porque yo voy a las personas que me envían su tema, voy a irlas guiando para que el tema se realice de la manera más adecuada, ¿no? Eso se desarrolle, perdón, de la manera más adecuada. Eso también es importante para los que realmente están interesados en participar en este curso. Muy bien, permítame subir a la pantalla un momentito. Aquí. Muy bien. Eh, Como siempre en todas las clases, voy a hacer una brevísima recapitulación, ¿no?, una brevísima recapitulación de las clases anteriores para después ponernos en contexto respecto de la materia que vamos a tratar en la clase. En primer lugar, aquí están los temas para escogerse, ¿no? Les ruego a las personas que todavía no han escogido su tema que lo hagan a la brevedad posible, ¿no? Hay unas exigencias en el desarrollo del tema que no pueden ser dejadas de lado, ¿no? Y yo, con cada uno, a través del chat o por el teléfono, conversaré sobre los lineamientos del desarrollo de ese tema. Eh, en la primera clase habríamos hablado acerca de las funciones del Parlamento, ¿no? Y habíamos dicho que en realidad eh, la función de representación no es una función propiamente dicha del Parlamento, sino que pertenece a la naturaleza de la institución parlamentaria. Es decir, la institución parlamentaria es una institución política, ¿no?, representativa por naturaleza, por naturaleza. Y en razón de su representatividad es que realiza sus funciones, es decir, la función de legislar, la función legislativa, la función de control político, la función de garantías de derechos, ¿no?, una función garantista, y la función administrativa. Dentro de la función legislativa, evidentemente, está la función relacionada con el presupuesto, esta función presupuestaria, ¿no? Y la función política se da en cada uno de los pronunciamientos que realiza la institución, ¿no? Son funciones también del Parlamento, ¿no? Eh, Habíamos dicho también que la organización del Parlamento se dividía en dos ámbitos, ¿no? Un ámbito que se denominaba la organización parlamentaria y el otro ámbito que se denomina el servicio parlamentario, ¿no? En la organización parlamentaria se encuentran órganos como el Pleno del Congreso, la Comisión Permanente, el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, los grupos parlamentarios del Congreso, la mesa directiva del Congreso, la presidencia del Congreso, las comisiones, y yo había colocado también a la Oficialía Mayor, aunque a diferencia de los órganos del servicio parlamentario, ¿no?, eh, estos órganos de la organización parlamentaria solamente están conformados por congresistas. La Oficialía Mayor es una oficina funcionarial, pero como es el eje entre el punto de equilibrio, ¿cierto? El punto de equilibrio
en la organización entre la organización parlamentaria y la organización del parlamento y el servicio parlamentario, la había colocado aquí en esta parte de la organización parlamentaria. También la he colocado como cabeza del servicio parlamentario, ¿no? Y en el servicio parlamentario, dependiendo de la oficialía mayor, está la Dirección General Parlamentaria, que tiene que ver con asuntos exclusivamente parlamentarios, y la Dirección General Administrativa, que tiene que ver con la provisión de bienes, servicios y contratos de obras, etc. Este es una representación un poco, así está en el organigrama del Congreso, ¿no? En la página web, pero lo que me interesa resaltar de aquí es esta parte de acá arriba, ¿no es cierto? Esta parte de acá. La oficialía mayor, o sea, todo el servicio parlamentario, todos son los órganos del servicio parlamentario, según este organigrama, depende de la presidencia, ¿no? La mesa directiva, la presidencia depende de la mesa directiva depende del consejo directivo, pero hay la ausencia de órganos, ¿no es cierto? Hay la ausencia de órganos, ¿no? Como el Pleno del Congreso, la Comisión Permanente, ¿no es cierto? La Junta de Portavoces, los grupos parlamentarios, ¿no? Eh, y las comisiones. Entonces, allí este organigrama, ¿no? Lo que hace es, sencilla y únicamente, dar una visión del servicio parlamentario, es decir, de aquellos órganos que están compuestos por servidores del Parlamento, ¿no? Servidores del Parlamento, pero no de la organización política, de la parte de la organización política del Parlamento. Es decir, de aquellos órganos que están conformados por congresistas y que toman decisiones, ¿cierto? Que implican a terceros, porque tomar una decisión de una ley implica a todos los que están sujetos a los alcances de esa ley y además a tomar un acuerdo puede implicar una decisión respecto a terceros en el sentido de una censura, de una interpelación, ¿no? Etcétera. Cualquier acción de control político implica terceros. Desde luego que el Parlamento tiene también sus normas que lo afectan a sí mismo. El reglamento del Congreso es una de ellas, ¿no es cierto? Y es la principal, que es la principal, y que tiene además, como ya he explicado, tiene rango de ley y rango de ley orgánica, ¿no? Entonces, las leyes orgánicas, como vamos a ver, requieren de una votación calificada, ¿no? Eh, esto, básicamente, ¿no? Eh, eh, es decir, esta organización puede abordarse si es que, como dijimos, como ya hemos establecido en la segunda clase, ¿no? Se conocen las instituciones jurídicas parlamentarias. Las instituciones jurídicas parlamentarias son una serie de recursos, ¿no es cierto?, que utiliza el Parlamento y se llaman instituciones jurídicas porque están bajo solamente pueden existir en razón del principio de legalidad, es decir, con una norma, mediante una norma determinada. El quórum tiene una serie de normas que las tienen ustedes ahí apuntadas, los debates, el tiempo, los debates y los tiempos del debate, la cuestión previa, la cuestión de orden, las interrupciones, etcétera, todo lo que vamos a ver acerca de la votación, ¿no es cierto? Eh, Todas están sujetas a normas y por eso se llaman instituciones jurídicas. Y como solamente se utiliza en el sentido en que van a ser entendidas en el Parlamento, entonces se llaman instituciones jurídicas parlamentarias, ¿no? Y entonces, en la clase anterior, lo que vimos fueron las instituciones jurídicas que tienen un fondo azul, ¿no? El quórum, el debate y sus tiempos, la cuestión previa, la cuestión de orden y las interrupciones, ¿no? El día de hoy vamos a dedicarnos a ver algo que es sumamente importante, ¿no? Como es la votación, ¿no? Cuándo hay doble votación, cómo se entienden las abstenciones, cuándo hay dirimencia, es decir, si hay empate no hay que dirimir, ¿no? Cuándo se reconsideran las votaciones y cuándo se reconsideran las autógrafas de ley, que es otro tema distinto, son dos tipos de reconsideración, ¿no? Entonces,
Esto de aquí es sumamente importante porque eh, permítame salir un momentito. Esto es sumamente importante porque, como ya ustedes se habrán podido percatar, no puede entenderse la organización del Parlamento solamente en base a los órganos existentes, ¿no? Sino que también cómo desarrollan sus atribuciones. Y esto se puede entender a través de las instituciones jurídicas parlamentarias. Y estas instituciones jurídicas parlamentarias se dan eh, para todos los casos. Es decir, sea que yo realice una sesión para la función legislativa, sea que realice una sesión para la función política, sea que yo realice para eh, la función de control político, ¿cierto? Sea que yo realice para la cuestión presupuestaria, para la función presupuestaria, todas las sesiones, todas, las del Parlamento, las del Consejo Directivo, las de la Junta de Portavoces, están, mejor dicho, se realizan teniendo en cuenta estos recursos parlamentarios, ¿no? Que nosotros llamamos instituciones jurídicas parlamentarias. Y es de suma importancia el asunto del quórum que ya hemos visto en la clase anterior, ¿no? Que eh, y que sirve tanto para analizar la sesión, para dar validez a las votaciones, eh, como las votaciones mismas, ¿no? Que requieren de quórum. Entonces, eso es lo que le da validez al comportamiento de los señores congresistas en los órganos correspondientes. Eh, Desde luego que yo he iniciado esta, vamos a decirle así, ronda de instituciones jurídicas parlamentarias, ¿no? Señalando, eh, señalándolas y continuaré así respecto de la votación, señalando cómo las entiende el reglamento del Congreso, cómo están en las normas que el reglamento del Congreso establece para cada caso de ellas. Pero esto no quiere decir que no haya una visión, que no exista de mi parte una visión crítica de estas instituciones jurídicas parlamentarias, y no solamente de ellas, sino de los órganos y de las interrelaciones entre los órganos de la organización parlamentaria, es decir, de aquella organización que es propiamente política, que toma decisiones político-legislativas, político de control, políticas y de control político, políticas y presupuestales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, habiendo hecho esta introducción, ¿no? Vamos a hablar esta noche sobre un tema que es ciertamente complejo, no digo complicado, sino complejo, hay que saberlo mirar, ¿no? Que es el tema de las votaciones en el Congreso. Y el tema de las votaciones en el Congreso es un tema que eh, eh, en el caso del Pleno del Congreso produce efectos definitivos. En derecho se diría causan efecto, porque es la última instancia parlamentaria y después de ella no hay otra instancia parlamentaria. Puede hacer que una ley sea objeto de una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, eso es extraparlamentario. Ya el Congreso causó Estado, ha aprobado la ley y la ha mandado al Poder Ejecutivo para su promulgación. Y esto es sumamente importante. Es sumamente importante porque si no hay acuerdo plenario y los acuerdos se realizan por votación, los acuerdos se realizan por votación, eso quiere decir que si no hay los requisitos mínimos para que la votación sea válida, ¿no? La aprobación del proyecto resulta ser una aprobación sin fundamento. No puede causar efecto y puede ser
contradicha por cualquier persona que sepa que que no se han utilizado las votaciones de la manera tal como se establecen en el reglamento del Congreso. Y no me refiero solamente a las modalidades de votación que ahora vamos a ver, sino también al número de votos que se ha emitido, ¿no? Al número de votos que se han emitido. Bueno, empezaremos por decir que el artículo 56 del reglamento del Congreso es el que establece en primera instancia de qué se trata este asunto de las votaciones, ¿no? Ese artículo 56 del reglamento del Congreso, ¿no?, es un artículo que podríamos nosotros decir que habla acerca de las oportunidades de las votaciones, o sea, cuándo se realizan las votaciones, ¿no? ¿Cuándo se realizan las votaciones? Miren, en este artículo 56 se establece lo siguiente. Terminado el debate, se entiende que es el debate de un asunto, o el tiempo prefijado por el Consejo Directivo. Este Consejo Directivo, vamos a ver después de eso con detenimiento, los tiempos, ¿no? Cuando debatamos el Consejo Directivo, el Consejo Directivo puede fijar un tiempo para la discusión de una determinada materia, ¿no? O cuando ya han hecho uso de la palabra los integrantes de todos los grupos parlamentarios, o cuando lo establezca el reglamento, ¿no? El presidente anunciará que se procederá a votar. Ahora bien, hecho el anuncio, se verificará el quórum. El quórum es la mitad más uno de los miembros hábiles, como explicábamos en la clase anterior. Desde ese instante, ningún congresista puede abandonar la sala. Debe permanecer en su escaño hasta que concluya el acto de votación. Y esto es importante. No se puede abandonar la sala una vez iniciada la votación. Fíjense que estoy recalcando esto porque va a tener consecuencias después en el análisis crítico que hagamos de las votaciones en el Pleno del Congreso. Y les voy adelantando que existen casos en los cuales hay una votación que no obedece, que no coincide con el número de los congresistas que estaban al momento de iniciarse la votación, es decir, al momento de verificarse el quórum. Y eso puede traer consecuencias de invalidez. Evidentemente, si hay esta posibilidad, eso está debilitando al Pleno del Congreso, porque no se ha previsto la posibilidad de que voten menos de los que hicieron quórum. Y el reglamento del Congreso a ese respecto también tiene una norma que la veremos en su momento. Después dice este mismo artículo 56 que el presidente tiene voto dirimente y en el caso de que participe en el debate, cederá la presidencia que deba reemplazarlo ocupando su escaño e interviniendo en las mismas condiciones que los demás congresistas. Es decir, si ya se ha agotado el debate, y se ha agotado el debate porque han participado todos los que debían participar, si hay una lista en la cual se inscribe, si se ha agotado el tiempo asignado por el Consejo Directivo, ¿no? Y si el presidente cree oportuno haber terminado el asunto, ¿no? Eso lo que se llama la guillotina parlamentaria, ¿no? Entonces se puede pasar a votación, ¿no? Pero hay que verificar el quórum, ¿no? Y para verificar ese quórum, el presidente, el presidente que está, el presidente del Congreso dice, se va a pasar lista, se pasa lista y se verifica el quórum, ¿no? Como ya dijimos, el quórum es de la mitad más uno. Ahora, si realizada la votación será un empate, el presidente tiene voto dirimido, tiene doble voto, tiene doble voto. Su voto, como cualquier otro congresista, y el voto propio de la dirimencia que se lo da
su investidura como presidente y es autorizado por una disposición del Congreso. Ahora, existen varias clases de votación. Ahora último se vota, ¿no es cierto? Después de haberse verificado el quórum, se vota presionando un botón, ¿no? Y el reglamento del Congreso dice lo siguiente, ¿no? Es interesante. Si por algún motivo no pudiera utilizarse el tablero electrónico, el presidente, tratándose de leyes y resoluciones legislativas, dispondrá votación nominal, uno por uno, votación nominal, en cuyo caso el relator llama a cada uno de los congresistas por su nombre y estos responden sí, no o abstención. Pongan, pongan, pongan atención en esto, sí, no o abstención. Es decir, aprueba, no aprueba o se abstiene. Es el primer caso, mejor dicho, el reglamento, ¿no es cierto?, establece que hay tres modalidades de votación: a favor, en contra o abstención, es decir, no pronunciarse por la mano, ¿ya? Y esta es la primera vez que en el reglamento se dice que el congresista tiene esas tres posibilidades. El congresista no puede dejar de votar, tiene solamente tres posibilidades: a favor, en contra o abstención. ¿Se puede votar a mano alzada? Sí, siempre que no se trate de leyes ni de resoluciones legislativas, ¿no? Porque eso requiere votación nominal cuando no hay tablero electrónico. Cuando no hay tablero electrónico. Entonces, eh, este caso es un caso que se da muy pocas veces, ¿no? Pero se da con frecuencia. ¿Qué cosa quiere decir eso? Solamente se está dando para el caso de la dispensa del trámite de aprobación del acta, ¿no? Que se realiza al final de las sesiones. En todas las sesiones se dice, se consulta al Pleno por el trámite de aprobación del acta, los que estén de acuerdo, los que estén a favor, y todos levantan la mano o dicen estamos de acuerdo, etcétera, de una manera así un poco reglada, ¿no? Pero se entiende de que ahí no se requiere ni el tablero electrónico ni la votación nominal. Una tercera acotación sobre esto de las votaciones. ¿Se puede rectificar una votación? En el artículo 56, perdón, en el artículo 58 del reglamento, ¿no? Artículo 58 del reglamento, que dice que cualquier congresista puede solicitar que se rectifique la votación solo cuando ésta sea realizado levantando la mano y exista duda sobre su resultado. Es decir, si por ejemplo en el caso de una resolución legislativa se realiza votación nominal, ¿no? O el presidente determina que levanten la mano, ¿no? Hay dudas de cuántos levantaron la mano a favor, cuántos en contra, entonces se puede pedir una rectificación de la votación, ¿no? Eh, Dice también lo siguiente: cuando la votación se efectúe mediante el sistema de votación electrónica, no procederá a la rectificación. En este caso y por excepción, el presidente podrá ordenar que se repita la votación utilizando el procedimiento antes mencionado, o sea, la votación electrónica. Eso es casi imposible. Es casi imposible. ¿No? Es casi imposible. Ahora bien, ¿pueden haber reconsideraciones de la votación? Sí pueden haber reconsideraciones de la votación. De cualquier votación pueden haber reconsideraciones de la votación. Estas reconsideraciones de la votación se deben realizar inmediatamente en la misma sesión, ¿no? Y
pueden realizarse fuera de la sesión si es que no se han ejecutado los acuerdos adoptados en el Pleno. Es decir, si un acuerdo no ha sido ejecutado, inmediatamente después de la sesión, al día siguiente, el acuerdo no ha sido ejecutado. Por ejemplo, la ley que se ha aprobado no ha sido enviada a la Presidencia de la República para su promulgación, ¿no? Entonces, dice, no, como todavía no se ha enviado, todavía procede la reconsideración. ¿Ya? Entonces, acá dice, las reconsideraciones se presentan por escrito luego de las votaciones y su aprobación requiere el voto de la mitad más uno del número legal de congresistas. No procede pedido de reconsideración sobre una reconsideración. O sea, uno no puede reconsiderar una reconsideración, como no puede tampoco, ¿no? Si no me equivoco lo dijimos ayer, pero en todo caso lo digo ahora, ¿no? No puede haber una cuestión previa sobre una cuestión previa, ¿no? No se puede plantear eso. Muy bien. Acá dice también en el artículo 58, ¿no? El artículo 58, en el párrafo final, dice algo que es sumamente interesante, ¿no? Dice, cuando el resultado de alguna votación sea inferior al quórum establecido, el presidente queda autorizado para volver a someter el tema de votación el mismo día, sin necesidad de que sea tramitado como una reconsideración y continuándose la sesión con el debate de otros asuntos. Esto quiere decir que en el momento en el cual se verifica el quórum pueden haber 104 congresistas en la sala, ¿no es cierto? Entonces se dice que hay un quórum de 52 congresistas. Y se queda el reglamento que si la votación tenemos que un establecido. Vamos a suponer que el quórum efectivamente es 52 y solo hay 52 señores congresistas y votan los 52 a favor, en contra o absteniendo, ¿no? Entonces el presidente dice, sí, pues efectivamente es el número igual, pero si votan 51, el presidente puede decir, no, un ratito, ese voto, ¿dónde está? Y entonces vamos vamos a una nueva votación. Entonces, esto quiero que lo tengan también muy en cuenta, porque el número de votos, ¿no es cierto? Es decir, el resultado de la votación en cuanto al número de votos no necesariamente coincide, y por eso está esta previsión, ¿no es cierto? No necesariamente coincide con el quórum, no necesariamente coincide con el quórum, es decir, con el número necesario de congresistas que estén en el pleno para que la votación sea válida, ¿no? Para que la votación sea válida. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? No hay pregunta. Correcto. O yo soy muy claro o la novedad todavía permanece tan oscura que no hay atrevimiento para preguntar. Muy bien. Una última acotación que la pongo en consideración de ustedes de este asunto inicial acerca de las votaciones. Dice lo siguiente: no proceden pedidos de reconsideración sobre una previamente acordada, con excepción, dice, con excepción del pedido que presenten por una sola vez los voceros de los grupos parlamentarios que representen los 3/5 del número legal, 48, 78 votos, ¿no? El número legal de congresistas. Presentan los 3/5 y requiere el voto de los 2/3 del número legal, 87 votos, ¿no? Pero es un caso excepcional, nunca ha ocurrido, nunca ha ocurrido. Eh, Fíjense, y estas votaciones eh, como les vengo diciendo, ¿no? Son condición y sus modalidades
son importantes. Ahora se estableció el tablero electrónico que un poco grafica mejor, ¿no es cierto?, el voto y de quién es, ¿no? Las votaciones son todas públicas, pero pueden haber votaciones secretas. Y esas votaciones secretas se dan en sesión secreta. Y la sesión secreta la determina el Pleno del Congreso, ¿cierto? La sesión secreta la determina el Pleno del Congreso en razón de las de las de la importancia y de las implicancias del tratamiento de la materia. Don Arturo, dígame. O sea que las votaciones Lo tienen que escucho. ser públicas. ¿Lo escucha, don Arturo? Sí, lo escucho. Las votaciones tienen que ser públicas. Sí, ¿qué me decía? Todas. Todas las votaciones son públicas. Todas. A menos que se acuerde una votación secreta. Así es. ¿Y esas El públicas Pleno son está filmadas, autorizado grabadas? totalmente. Claro, las votaciones públicas son registradas en el acta de la sesión plenaria. Son además documentos públicos que pueden ser requeridos por cualquier ciudadano, ¿no? De hecho, yo recibo las votaciones, ¿no? Yo recibo las votaciones, por supuesto, cuando me interesa el tema, ¿no? Porque si recibo todas, ¿no? Yo recibo las votaciones cuando son importantes. Por ejemplo, una vez, y esto lo voy a hacer notar también en esta cuestión del quórum de los hábiles, ¿no? Que habían 104 personas que estaban presentes en el pleno al momento de la votación y solamente votaron 102. ¿Esa votación era válida o no era válida? No. ¿No? Entonces, ¿por qué? Habían dos que habían dejado de votar y no se puede dejar de votar. O votas a favor, en contra o abstención. Y si habían abandonado la sala, también habían violado el reglamento del Congreso, porque el reglamento del Congreso dice que no se puede abandonar la sala al momento de la votación. Esos 104 tenían que haber estado ahí. O sea, por los dos lados, esos dos perdieron. Y entonces, ¿quiénes eran esos dos que no votaron? Ahí están en la lista, porque es pública. Sí, dígame, dígame. Otra pregunta sobre la ley de transparencia. Cualquier ciudadano puede pedir la grabación de la votación previo Ah, oficio, ¿no? sí, 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 sí. De hecho, si uno entra a la página web del Congreso, ¿no es cierto? Ahí tiene un icono para pedido sobre razón de la ley de transparencia. Y ahí entra, coloca su pedido y le responden inmediatamente que está recibido, etcétera, y en el plazo le tienen que responder. Si no, uno puede hacer una acción denuncia contra el Parlamento. Dígame, don Marco. Una consulta, ¿cuáles son los criterios para que una sección sea considerada como secreta? Bueno, suponemos que son asuntos que afectan al interés, a la seguridad nacional, ¿no? ¿Hay otros criterios? Claro, también el criterio de seguridad nacional es el sentido más determinante, más determinante. Pero puede haber una sesión secreta, por ejemplo, para determinar, ¿no? Las responsabilidades del presidente de la República. De hecho, las comisiones investigadoras, por un mandato del artículo 88 del reglamento, ¿no? Todas son secretas, porque afectan la dignidad de las personas, ¿no es cierto? Podrían ser las personas afectadas en su dignidad, porque el proceso de investigación no implica que vayan a ser procesados o no ser procesados, ¿no es cierto? Ese es el punto. Ahora, usted se refiere específicamente a la sesión plenaria. Eso depende un poco de la coyuntura política y depende de la importancia del tema. Seguridad nacional de cajón. Pero si los congresistas estiman, por ejemplo, de que hay un problema de relaciones internacionales que no puede ser discutido en público, eso no sería propiamente seguridad nacional, aunque podría serlo, ¿no? Pero podría no serlo también, el asunto de seguridad nacional. Por ejemplo, la denuncia de un tratado importantísimo. Cuando hablo de denuncia de tratado, quiere decir que la palabra denuncia significa que el Perú realiza un acto por el cual dice que ya no va, que no desea pertenecer
al grupo de personas que han suscrito el tratado, ¿no es cierto? Renuncia a su suscripción del tratado, ¿no? Entonces, si quieren denunciar un tratado importantísimo, ¿no? Entonces dicen, no, nosotros vamos a debatir. Por ejemplo, en este caso, en el caso presente, hay una ola que está impulsando, ¿no? Que nos salgamos del Pacto de San José, ¿no? Y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una ola fuerte a ese respecto. Bueno, el Parlamento tiene que pronunciarse a ese respecto, ¿no es cierto? Porque el Parlamento ha aprobado eso. El Parlamento ha aprobado ese. Y entonces dicen, no, esto es un asunto muy delicado, vamos a pasar a la sesión secreta, ¿no? Y pueden pasar a la sesión secreta. Entonces, Correcto, muchas gracias, muchas gracias. no, al contrario, Marco, pero ahí es una cuestión del olfato político de los congresistas, de hasta dónde puede tener implicancias un hecho para poder pedir, ¿no? Para poder pedir. Ahora, le digo una cosa, pasar a sesión secreta requiere un acuerdo del Pleno. No es que piden y ya pasamos. No. Hay un acuerdo, requiere de un acuerdo del Pleno. ¿Están de acuerdo con al voto? A sesión secreta. No es así nada más que porque alguien pide y ya pasamos, ¿no? La reunión con un ministro sobre un asunto importante puede ser una sesión secreta. Se va viendo, ¿no? Se va viendo. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta en este respecto? Bueno, yo quisiera hacer una pequeña reflexión, solamente una pequeña reflexión, sobre este hecho de que el congresista está obligado, ojo, obligado a votar a favor, en contra o a abstenerse. Está obligado a eso. El reglamento del Congreso no dice puede, ¿no es cierto? No dice si quiere, se abstiene, si quiere vota, si quiere, no. Tiene 3 modalidades: a favor, en contra o abstención. Entonces yo quiero decir lo siguiente. Quiero hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿La abstención es un voto o no es un voto? Yasmín, ¿usted qué opina? Yo creo no es un voto. Yo creo, me ganó. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Yo creo que sí, no es un voto. Ajá. Si no es un voto, Yasmín, escúcheme, le voy a hacer una repregunta porque llegó tarde la respuesta. Yasmín, si no es un voto, ¿qué es? No puede realizarse en el mismo momento que se vota, ¿no es cierto? Porque no es un voto. ¿Qué es? Yo creo que es Difícil. O sea, si no es un voto, perdón. Difícil, ¿no? Si no es un voto. Sí, yo creo que, o sea, si no es un voto, podría ser, no sé, ¿es nulo? No. La nulidad tiene que ver con que no con que no se hayan contemplado las condiciones para un acto. En eso tiene que ver la nulidad. ¿No es cierto? Ujú. No tiene nada que ver. Lo vamos a explicar. Ana Paola, ¿usted qué opina? ¿La abstención es un voto o no es un voto? Ana Paola está tomando cafecito. Buenas noches. Bueno, yo considero que sí es un voto, la verdad. Perdón, no le he escuchado bien. Sí, ¿ahora se me escucha? Sí, ahora sí le escucho, sí. Bueno, yo sí considero que es un voto, porque, por ejemplo, cuando en un pleno se debate, no sé, un proyecto de ley, abstenerse sí estaría apoyando la posición en contra, porque al final, por ejemplo, en el tema de la vacancia se necesitan, por ejemplo, 87 votos y si tú votas en abstención, estarías, por ejemplo, apoyando a la otra posición. Entonces yo considero que de alguna u otra manera sí influye en el tema de la aprobación. Claro.
no, que influyen en la aprobación de cajón. O sea, ahí no hay vuelta a quedar. Pero ven, o sea, puede haber una posición en la cual se considera que la abstención es un voto. Pero lo que hemos hecho es sentar posición. Es sentar posición. ¿Qué significa? Sentar posición significa, yo creo que sí, yo creo que no. La señorita Carguas, ¿no es cierto? Lo que ha dicho es algo más, ¿no es cierto? Yo creo que es un voto porque influencia en el resultado. Interesante, ¿no? Porque es verdad que influencia en el resultado. Así como están las cosas, influencia en el resultado, ¿no? Entonces, mire, reflexionen sobre ese tema, porque yo no, se los dejo planteado porque esto es motivo de cuando se vea las fortalezas del Parlamento, yo les voy anunciando de que la abstención es un debilitamiento, es un debilitador del Pleno del Congreso. Es un debilitador. Así como está siendo tratada, es un debilitador del Pleno del Congreso. ¿No? Pero reflexionen sobre ese tema. Porque uno es, ¿de qué más se va a obtener? Y si se abstiene de votar, puede ser un voto. Se lo dejo ahí nada más en la clase que vamos a entrar ya en el problema de los órganos del Parlamento. Entonces, eso viene por un lado, ¿no? Y veamos ahora el asunto de la doble votación, ¿no? De la doble votación. Es decir, hay casos en los cuales es obligatoria la doble votación. Es obligatoria la doble votación. En el artículo 73 del reglamento del Congreso, ¿no? En el artículo 73 del reglamento del Congreso, se señala el procedimiento, ¿no? El procedimiento al cual están sometidas todas las iniciativas legislativas, no de control político. Y se dice lo siguiente: el procedimiento legislativo se desarrolla por lo menos en las siguientes etapas, da todas las etapas, y en el inciso E dice aprobación por doble votación. Aprobación por doble votación. Es decir, que las iniciativas legislativas que se presentan tienen que tener doble votación, una primera votación y una segunda votación. No es que a la primera ya están ya aprobadas por el Pleno del Congreso, no, segunda. Pero ¿en qué casos? Y entonces vamos nosotros al artículo 78 del reglamento, ¿no? 78 del reglamento. Y en el artículo 78 del reglamento dice lo siguiente, ¿no? En el quinto párrafo de este artículo, se dice lo siguiente: la segunda votación a la que se refiere el inciso E del artículo 73 que acabo de leer, deberá efectuarse transcurridos 7 días calendarios como mínimo. Esta segunda votación será a totalidad y con debate. Me explico. Si dice transcurridos 7 días como mínimo, quiere decir que pueden ser más para la segunda votación. O sea que entre la primera y la segunda votación deben pasar mínimamente 7 días. ¿No? No establece cuál es el máximo. No establece cuál es el máximo. Solamente dice 7 días. ¿No? Y la segunda votación es la totalidad. Es decir, no se va a discutir partecitas. No se va a discutir partecitas, sino que se va a discutir toda la norma, ¿no es cierto? Se va a debatir toda la norma, ¿no? Y se tiene que efectivamente dar un tiempo para el debate, ¿no? Un tiempo para ese debate. Ahora dice, no pueden exonerarse de segunda votación las propuestas de ley o de resolución legislativa previamente exoneradas de las etapas B, C del artículo 73. Esto quiere decir que han sufrido la exoneración del dictamen, de que se haga dictamen o de que se haga la publicación, ¿no es cierto? Es decir, sin el requisito de la doble votación, continúa el artículo,
la mesa directiva no puede proseguir el trámite de la ley ni enviarla al presidente de la República para su promulgación. Ahora, en un párrafo que debía ser distinto, pero que está dentro de este mismo párrafo, se habla de las exoneraciones de segunda votación. Y se dice lo siguiente: solo se encuentran exoneradas de este requisito de la segunda votación las proposiciones de resolución legislativa de aprobación de tratados, de ingreso de tropas extranjeras, de autorización de viajes al exterior del presidente de la República, ¿no es cierto? Así como las proposiciones de resoluciones legislativas del Congreso y la designación, elección y ratificación de funcionarios, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Esto significa que todas las otras normas, ¿no es cierto?, tienen que estar sujetas a doble votación, pero sí en las exoneraciones, ¿no es cierto? Están exoneradas de este requisito la aprobación conexas, la aprobación de créditos suplementarios, habitaciones y transferencias de partida, la aprobación de la cuenta general de la República. ¿No? Hay un montón de exoneración, ¿no? También están exceptuados, ya no dice exonerados, sino exceptuados, que para el caso tienen los mismos efectos. El voto de confianza al Consejo de Ministros, las mociones de censura, ¿no es cierto? Y prácticamente todas las acciones de control político no sufren exoneración de segunda votación. Después hay una cosa extraña, ¿no? Ustedes están notando que aquí hay algo que es un poco confuso. Sí, pues efectivamente es algo confuso. Y yo voy a dejar esa confusión para el debate posterior, cuando se haga la crítica, ¿no es cierto? Excepcionalmente y a solicitud del presidente de la comisión dictaminadora principal, el Pleno puede exonerar de segunda votación con el voto a favor de no menos de los 3/5, 78 votos, del número legal de congresistas. O sea que se puede exonerar de segunda votación aquellas normas que tienen como obligatoria la segunda votación. O sea, unas están exceptuadas y hay la posibilidad de exonerar otras, las que están obligadas. ¿Qué clase de norma es esta? Que exonera y después que exceptúa con el voto de los 3/5 de la segunda votación. Entonces, esta doble votación se ha hecho para que el proyecto repose y haya una reflexión que no es menor de 7 días. ¿No es cierto? Pero no se puede aplicar a la ley de presupuesto, no se puede aplicar a las habilitaciones de partida, no se puede a las resoluciones legislativas de ingreso de tropas, para que el presidente se ausente del país para una misión, tampoco para resoluciones legislativas que tienen que ver con autorizaciones de altos funcionarios para que salgan, altos funcionarios del Congreso, para que salgan, ¿no? Mociones de censura. Pues, no, las mociones de censura no se aplica a la doble votación. Gracias. Ninguna acción de control político tiene doble votación. Ninguna. Solamente las leyes y resoluciones legislativas, ¿no es cierto?, con excepción de las que ya he señalado aquí en este artículo. Entonces, además de eso, el Pleno se consigue 78 votos, entonces resulta que está autorizando de que no haya doble votación. Esta es una norma, voy anunciando, poco consistente. Una norma poco consistente. Entonces, lo dejo también ahí planteado para cuando veamos cómo funcionan los órganos, porque los órganos en los órganos se aplican estas normas.
Ahora bien, tenemos otro caso, ¿no? Que es el caso de la dirimencia, ¿no? De la dirimencia. ¿Quiénes pueden dirimir? ¿Quiénes pueden dirimir? Y en esto quisiera que pongan también atención, o sea, cuando hay un empate, alguien puede inclinar la votación en un sentido o en otro. ¿Quién puede ser el que incline esa votación? ¿No es cierto? Muy bien. En el artículo 56, ¿no es cierto? Al final del artículo 56, en el último párrafo, se dice, el presidente tiene voto dirimente y en el caso que participe en el debate tendrá que bajar al llano para debatir como cualquier otro congresista. Cuando hay votación. ¿Es cierto? ¿Ha habido votación? ¿Ha habido empate? La dirimencia le corresponde al presidente. Pero ¿qué pasa si el presidente no está? Si está dirigiendo la sesión el vicepresidente. Si nos atenemos estrictamente a esta norma, el vicepresidente no podría tener voto dirimente. Y no podría tener voto dirimente, porque no es el presidente. Esa sería una interpretación literal, ¿no es cierto? Una interpretación literal del texto. Dice el presidente. Sin embargo, la interpretación que se ha dado, ¿no?, es que sea cualquiera que esté dirigiendo la sesión, el que presida la sesión, no el presidente del Congreso, sino el que presida la sesión, el director del debate. Y entonces, si el presidente se ha ausentado, el vicepresidente, el primer vicepresidente ha tomado su lugar y está dirigiendo el debate, ¿no es cierto? En caso de empate, él puede dirimir, ¿no? Él puede dirimir a favor o en contra, ¿no? En una posición o en otra. Digamos que este, eh, no hay que confundir, ¿no es cierto?, que la dirimencia es parte del debate, perdón, es parte de la sesión y consecuencia del debate. Y dentro del debate, ¿no es cierto?, por hecho, como consecuencia del debate, se ha dado la votación. Y esa votación, ¿no es cierto?, se ha dado en una sesión determinada que está dirigida por alguien que no necesariamente es el presidente. En consecuencia, es el director del debate el que tiene que ver con la dirimencia o no dirimencia. Esto significa que si el presidente dirime, no puede votar con anterioridad, que solamente puede dirimir, pero tiene que abstenerse del voto. No. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que el presidente puede votar si es que desea, ¿no es cierto?, puede abstenerse, ¿no? Todos los congresistas están obligados a votar, sean presidentes o no sean presidentes, están obligados a votar. Si se da el empate, el presidente tiene doble voto para dirimir. Esto quiere decir que si hay empate, que en el pleno del Congreso, cuando hay votación, nunca hay empate. Porque podría haberse dado una regla. También podría haberse dado otra regla y haber dicho, ¿saben qué? Si los votos son iguales en las dos facciones, ¿no es cierto? Si los votos son iguales en las dos facciones, entonces no hay ley. Si existiera esa regla, no habría voto dirimente. Pero aquí el reglamento está diciendo con toda claridad que el presidente puede dirimir, ¿no es cierto? Hace uso de su prerrogativa presidencial y dirime. La pregunta es, ¿qué pasa si no dirime? Que el presidente se abstiene. ¿Hay o no hay ley?
tendría que irse a una segunda votación. Fíjense, ese asunto también no es de consecuencias tan sencillas como uno pensaría. Muy bien. Ahora, hablemos acerca de la reconsideración, ¿no es cierto? ¿Puede reconsiderarse? Marco, dígame. Una pregunta, por favor. Todos los Sí, congresistas votan, ¿cierto? Están así es. obligados a votar. El presidente del Desde Congreso, el presidente del Congreso solamente vota cuando tiene que dirimir o vota en todas las sesiones. puede votar en todas las sesiones. Porque yo he visto secciones donde no ha votado el presidente. Ujú. O sea, no está obligado el presidente a votar. El presidente, desde mi punto de vista, está obligado a votar. Desde mi punto de vista, Claro, está obligado a votar. No porque dirima, no debe votar con anterioridad. Tiene que votar, porque nadie sabe si va a haber empate o no. salvo que esté equivocado, pero yo he visto secciones donde él no ha votado. Exactamente, exactamente. Y yo creo que eso es un error. El presidente tiene que votar. Es un igual entre sus pares. Además, ese derecho no es renunciable. Claro, Es ahora, decir, si es no es un renunciable. error, Sí, si es un error, porque el reglamento le establece, como usted dice, entonces podría ser observada la votación, ¿no? cuando veamos el asunto del Congreso, ¿no? Perdón, del Pleno del Congreso, ustedes se van a dar cuenta de que hay muchas razones por las cuales las aprobaciones de las leyes, como se están dando, pueden ser observadas. Ya, correcto, correcto. Sí, Gracias. sí. Pero no, es agudo lo que usted me está diciendo, pero va por un camino que yo considero adecuado. Don Arturo, lo escucho. Las de la comisión permanente, Sí, cuando no votan, a ver, sí, cuando tienen que hacer un caso que ha sido visto por ellos, ¿no? claro, Mm, Eso también dice en el reglamento del Congreso y de la parte de las comisiones. claro. Yo he dejado la pregunta, No, ya no este, serían hábiles, pues, ¿no? eh, bueno, el quórum para la comisión permanente es el mismo que para el Pleno del Congreso. La mitad más uno del número legal de sus integrantes. Lo que sucede es que en la comisión permanente el número varía de año en año. A veces son 23, a veces son 22. Lo que dice la Constitución es que no debe superar el 20% de los congresistas, el número de congresistas. No pueden ser más de 26. Pero a veces son 23, a veces son 24, a veces son 20. ¿No? Todo depende de la composición de los grupos parlamentarios. Ese es el punto, ¿no? Pero en cuanto a la abstención, un argumento más para decir que la abstención no es un voto, es el que acaba de señalar usted. O sea, tienen, tienen que votar acerca de algo y se tiran para atrás, ¿no? Sí, no, 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 me abstengo. No, no. Cuando los votos son actos corporativos, la razón de un comportamiento corporativo. Bueno, pero eso ya lo vamos a ver cuando veamos en el Pleno del Congreso. Fíjense, en la Constitución y en el reglamento del Congreso existen dos tipos de reconsideraciones. Uno es la reconsideración de los votos, de la cual yo he hablado, vuelvo a repetir. La reconsideración de los votos se realiza una votación, ¿no es cierto? Y entonces hay un grupo de congresistas, que puede ser mayoría, que puede ser minoría, etcétera, como número, ¿no? Como número, no como votos, ¿no? Que agarran y dicen, ¿saben qué? Hay que reconsiderar esta votación, ¿no? Y plantean la reconsideración inmediatamente.
plantea la reconsideración inmediatamente. Entonces dice, vamos a reconsiderar. ¿Qué significa reconsiderar? ¿Qué significa reconsiderar la votación? Pongan atención en esto. Si se ha realizado una reconsideración, es decir, se ha planteado y y ha obtenido el número de votos correspondiente, mitad más uno del número legal, ¿no? Eso no significa que la norma esté eh, aprobada o que la norma haya quedado sin efectos. No, 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 no. Significa que se va a someter nuevamente a debate y se va a votar de nuevo. Han habido casos en los cuales se ha dicho, la norma, se consideró la reconsideración, por lo tanto la norma ha sido aprobada o la norma ha sido desaprobada. No, no, no es así. La reconsideración significa, eso, no estamos de acuerdo con esos votos, vamos a votar, ¿no es cierto?, para votar de nuevo, pero eso implica otro debate. Y ahí puede cambiar el texto de la norma, puede cambiar el número de votos a favor y en contra, puede permanecer el número de votos en contra, puede haberse un empate y puede haber dirimencia, puede pasar todo de nuevo. Esa es la reconsideración de votación, es una reconsideración de la votación, de la votación. ¿Cierto? Es diferente a la reconsideración de observación presidencial. La reconsideración de observación presidencial es un acto del Congreso. ¿Qué reconsidera el Congreso? ¿Qué reconsidera el Congreso? Haber aprobado una ley. Reconsidera haber aprobado una ley. ¿Por qué razón reconsidera haber aprobado una ley? Porque el Ejecutivo le ha hecho observaciones. La envió para su promulgación y el Ejecutivo dijo, no, 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 no. No va esto por tal razón, tal razón, tal razón, tal razón, tal razón. Las razones pueden ser de diferente índole, pueden ser jurídicas, pueden ser sociales, pueden ser políticas, pueden ser económicas, etc. Y observa la norma y envía sus observaciones. El Parlamento, entonces, entra en un proceso de reconsideración en razón de las observaciones que ha hecho el presidente de la República, o la presidenta en este caso, ¿no? Y entonces, al entrar en reconsideración, puede aceptar las observaciones, puede no aceptar las observaciones, ¿no es cierto? O puede aceptarlas en parte. En todos los casos, el Parlamento promulga la ley. El Parlamento, ya no el Poder Ejecutivo, promulga la ley. Entonces, ese asunto, ¿no es cierto?, de la observación, de la reconsideración, tiene una naturaleza distinta a la anterior. Una es la reconsideración de la votación propia del Congreso. La otra es la reconsideración de las observaciones del presidente. Y sobre eso también hay un asunto que hay que ver con detenimiento respecto de las fortalezas o debilidades del Pleno. Debilidades del Pleno. Muy bien. Ahora voy a compartir la pantalla, ¿no es cierto?, respecto de un cuadro que he hecho de todas las votaciones existentes en el Parlamento, ¿no? De todas las votaciones existentes en el Parlamento. Si me esperan un momentito, lo subo más rápido que inmediatamente. Muy bien. Logran ver el cuadro, ¿verdad? ¿O todavía? No, todavía. No, no se ve. Sí, sí, No se ve todavía. Sí, demora un poquito. Ahorita va a estar. Ya. Ahí está entrando. Ahí está. Fíjense. Este es un cuadro
Yo te lo voy a enviar. No, no es no es que yo lo estoy poniendo aquí para lucir. Mire, miren, de votaraliza, ¿no? La mitad más uno, ¿no es cierto? Después tienen los 2 tercios, pues tienen, ¿qué órgano? Realiza eso, y en estos casos, ¿a qué función pertenecen? Y acá están las funciones a las cuales pertenecen. Ustedes pueden manejar el Excel como, como lo tengan a los filtros y salen cosas muy interesantes, ¿no? Y después acá tienen el tipo de votación. Muy bien, entremos en detalle. Tenemos votación aquí de la mitad más uno de congresistas. ¿Qué significa congresistas? Me refiero al número legal, ¿no? Lo he puesto así porque si pongo mitad más uno de número legal se me extendía mucho, pero debía haber puesto. Bueno, entonces mitad más uno del número de congresistas se refiere al número legal, hasta acá, hasta aquí, ¿no? Después empieza 1/3 de congresistas hábiles, ¿no? Y después empiezan 2 tercios, ¿no? 2 tercios. 2 tercios de congresistas, 2 tercios de congresistas, 2 tercios, 2 tercios, después 3/5 en la comisión permanente, ¿no es cierto? 3/5 de congresistas, etcétera, etcétera. Y acá estamos en la comisión permanente por un lado, ¿no es cierto? En la junta de portavoces por otro, ¿no? ¿No? Y en el Congreso, ¿no? 35% de congresistas. Fíjate, todo esto está con un fondo de carácter crema, ¿no? Son lo que se llaman las votaciones calificadas. Calificadas. ¿Qué significa eso? Que si hay el quórum, tiene que haber la mitad más uno, ¿no es cierto?, para la acusación constitucional. Tiene que haber la mitad más uno para la elección de 3 directores del Banco Central de Reserva. Tiene que haber la mitad más uno de congresista para el levantamiento de la reserva tributaria y del secreto bancario, ¿cierto? Puede haber la mitad más uno para la moción de censura, etcétera, 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 ¿no? Mitad más uno para reconsiderar. Todas en el Pleno del Congreso, ¿no? Pero todas estas votaciones que ustedes ven con este fondo, creen, son votaciones calificadas. Hay una mayoría calificada. Yo puedo tener el cómputo de 54, pero necesito 66 congresistas para realizar una acusación constitucional. Tengo el quórum de 52, pero necesito 66 votos a favor para elegir a cada uno de los 3 directores del Banco Central de Reserva. Tengo 48 votos, 48 congresistas como número para quórum, y entonces necesito la mitad más uno del número 66 votos por una moción de censura. A veces habrán notado ustedes que el presidente agarra y dice, ¿saben qué? No vamos a votar esto todavía, porque requiere una votación calificada determinada, y no están presentes los votos en la sala. Él mira y dice, no están los votos en la sala, y se requiere 66 votos, 87 votos, 78. Postergamos la votación para después, en la misma sesión o en otra. Eso lo puede hacer el presidente, es correcto. Las que están con fondo azul son votaciones de mayoría simple. Es decir, hay quórum en la sala de 52 y hay 52 congresistas. Una ley que no requiere mayoría calificada. Se va a aprobar una ley o una resolución legislativa que no requiere mayoría calificada. Muy bien. ¿Ya?
Entonces, esa ley, si hay 52 congresistas en la sala y el quórum es de 54, ¿no es cierto? Votan 30 a favor, 20 en contra y 4 se aprobó la ley. Se aprobó la ley, porque esa ley no requiere mayoría calificada, sino requiere una mayoría simple, ¿no? Yo quiero exonerar de segunda votación. Entonces el presidente de la comisión informante ante el Pleno dice: señor, habiéndose aprobado por 100 votos en primera votación, pido la dispensa de la segunda votación, la exoneración de la segunda votación. Le llaman dispensa en el Pleno, ¿no? La exoneración de segunda votación, ¿no? Se requieren 78 votos. Vamos al voto. Hay 78 votos, correcto, dispensado de la segunda votación, que pasa. Se haga la autógrafa y se envía al presidente de la República para su promulgación. ¿Se dan cuenta? Asumo en forma, ¿no es cierto? Y de repente el presidente dice: pasamos al siguiente punto. Señor, hay que votar. Un momentito, vamos a votar. Eso lo dejamos para después. En esta misma sesión se va a votar, no se preocupe, pero lo dejamos para después. Ya. Pero en esta misma sesión se va a votar. Sí, señor. En este mismo. Correcto. ¿Por qué el presidente lo ha pasado para segunda, lo ha pasado para otra instancia de votación en la misma sesión? Porque ha mirado el Pleno del Congreso y dice: acá no hay 87 votos, pero ni jugando. Ni de broma hay 87. Ahora, ¿esta decisión del presidente puede ser contradicha? Sí, puede ser contradicha. Señor, exigimos cuestión previa de que se vote inmediatamente. Al voto de la cuestión previa. Si votan a favor, voten 87 votos al archivo. Se acabó. ¿Cierto? Perdón, si hay menos de 66 votos al archivo. Entonces, hizo que tiene que quedar claro. Pero cuando hay mayorías calificadas, ¿no es cierto? No puede aprobarse ninguna iniciativa, sea de carácter legislativo, de control político, lo que fuera. No puede aprobarse sin los votos establecidos en la Constitución o en el reglamento. No se puede. Dicen que la mitad más uno del número legal de congresistas es la mayoría calificada, porque como ya les he dicho, mayoría simple es la mayoría de los presentes. Acá no es mayoría de los presentes. Se requieren 66 votos, se requieren 87 votos, se requieren 78 votos, cada uno en su caso, ¿no? Solamente cuando es la mayoría de los presentes, ahí se puede hablar de una mayoría simple. Todas las demás son mayorías calificadas, ¿no? Mayorías calificadas. Ahora bien, ustedes se habrán dado cuenta, ¿no?, de que esta ley de reforma constitucional, ¿no es cierto?, requiere 2/3, ¿no? Y acá, esta ley de reforma constitucional requiere la mitad más uno de los congresistas. ¿Cómo es eso? ¿Esto es un error? ¿No es un error? ¿Es una reiteración innecesaria? ¿Cómo es la cosa? Bueno, les voy diciendo. En la primera manera es que con 66 votos, la reforma constitucional requiere que se vote con 76 votos, repito, ¿no? En cuyo caso obtenían los 66 votos
o menos de 87 votos, ¿no? O menos de 87 votos, o sea, no llegar a los 87 votos, ¿no? Entonces se pasa inmediatamente a referéndum. Esa es la primera opción que tiene la Constitución. Y la segunda opción, que si se obtienen en la primera votación 87 votos, en la segunda votación deben obtener también 87 votos para que se necesite el referéndum. Y por eso aquí es la mitad más uno, 66 votos, va a referéndum. Y la segunda, ¿no? La segunda ley de reforma constitucional, ¿cierto? Está de acá, ¿no? Que requiere 87 votos. Ahora, se trata, en el segundo caso, de dos legislaturas contiguas, ¿no es cierto? Una siguiente a la otra. Es decir, si yo en esta legislatura he debatido y he obtenido 87 votos, en la segunda también obtengo 87 votos, ya no hay referéndum. En el primer caso, 66 votos o menos de 87 pasa directamente a referéndum. Pero hay una tercera posibilidad. Si saco 88 votos, 87 votos en la primera y menos de 88 en la segunda, ¿no es cierto? Tiene que pasar a referéndum. Entonces, por eso es que está aquí en esta diferenciada, en esta relación está diferenciada la ley de reforma constitucional de reforma constitucional. No que en ley de reforma y otra reforma constitucional. Muy bien. Entonces, aquí tienen ustedes, salvo, yo supongo que faltará alguna votación, ¿no? De repente se me ha pasado y diré, pero pestañas de arriba por los órganos correspondientes, ¿no es cierto? Por los órganos correspondientes y por las funciones y tipo de votación, funciones y tipo de votación, ¿no? Y ustedes pueden utilizar esta información para ver, por ejemplo, en el Pleno del Congreso, ¿no? Si yo quiero solamente ver qué sucede con los miembros del Tribunal Constitucional, entonces borro lo restante, ¿no? Borro lo restante, ¿no? Elecciones del miembro del Tribunal Constitucional, le doy a aceptar, ¿no? Y seguramente, ¿por qué me ha salido esto? Sí, la media rara. A ver, ya, está acá y está bien. Elecciones de miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Y seguramente, ¿por qué me sale esto? No entiendo. Bueno, parece que no estoy ducho en este filtrado. Pero bueno, en todo caso, pueden ir ustedes, ¿no? Y viendo ahora, qué información van obteniendo, ¿no? Ustedes pueden tener acá también, ¿no? Eh, por ejemplo, No, si yo no está compartiendo pantalla, doctor. no estoy compartiendo pantalla, es que se fue la internet, ¿no? Entonces voy a Es salir, correcto. sí, porque se fue la internet, sí. Sí. Un momentito voy a ver acá. ¿Cómo hago para compartir pantalla? Tengo que salir de acá. Está muy inestable en varios sitios el internet. Sí, se fue en un momento y se ha ido. Un momentito, por favor, que voy a compartir pantalla prontito. Ya, un momentito. ¿Quiere seguir compartiendo pantalla para ponerle? Sí, por favor.
Lo que pasa es que al irse la internet también se me ha escapado. ¿Puede salir un ratito, don Arturo? ¿Puede salir un ratito de compartir pantalla? Ya. Sí, porque aquí... no, no. Con razón no estaba. Un momento que se fue el internet completo. Sí, 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 se fue el internet. Sí. Ahorita voy a poner un documento. Bien, bueno, el cuadro de las votaciones, lo tienen ustedes ahí. Si hay que completar con una o dos más que se pueden haber pasado, lo haré yo, ¿no? No hay ningún problema a ese respecto. Pero en el cuadro lo que tiene que quedar claro son dos cosas. Lo primero es que se trata de un cuadro donde lo que está con el fondo crema tiene que ver con mayorías calificadas y lo que está con el fondo azul tiene que ver con mayorías simples, ¿no? Definitivamente, este asunto de las votaciones tiene una incidencia muy clara en cuanto a las votaciones calificadas, ¿no? En la Disculpe, función. sí, disculpe, doctor. No se ve nada, no se ve pantalla. No se escucha bien, doctor Oviedo. No se Sí, escucha algo, bien. sí, No, vaya, no se ve pantalla. Ajá, sale en negro. Está sale bien, frisada, ¿no? está como frisada. Ahora está mejor, ¿sí? Sí, sí, igual frisada. Ah, sí, igual frisada. ¿Y ahora está mejor? No, sigue frisado, ¿no? Sí, parece que sigue. Sí. Sí. Un momentito. Está todo bien. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué problema? De hecho, solo quería hablar contigo. Escuchan bien, ¿no? ¿Contigo? Sí. En ese caso iré a empacar las cosas. No te vayas, no te vayas. No me dejes solo, por favor. ¿Dónde tardo? Volveré enseguida. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, pero quiero una respuesta honesta, que sea clara. ¿Puedes contestarme así? Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo más piensas seguir aquí fastidiando a todos? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Quiero saber qué opinas. Digo, ¿piensas continuar arruinando la vida de tu hija o es mucho pedir que te comportes razonablemente en el futuro? Sí, ok, no se preocupe, doctor. Muchas gracias.